Ok, bien, pues vamos entonces, mis amigos, a poder iniciar con esta novena sesión. Y está por aquí con nosotros el psicólogo Héctor Hugo, que vamos a terminar precisamente el capítulo de el objetivo, el capítulo de la precisión del propósito. Y les estaba platicando, mis amigos, cómo es importante el que no solamente lo hagamos como una simple lectura, sino que esto nos tiene que llevar a cabo a un estilo de vida. Si se fijan, algunos de ustedes ya están en esa parte. Me dice el psicólogo esta mañana, hoy ya estoy listo aquí desde las 3:30 de la mañana, porque esto nos va llevando a cabo esta conciencia del hábito, Hugo. Y sé que has estado bien al pendiente con toda esta información. Y platícame, ¿cómo te sentiste en estos últimos clases que has estado compartiendo por acá con nosotros? Adelante y buenos días. Sí, claro que sí. Muy buenos días a todos. Nuevamente, gracias, Carlos, por la invitación. Efectivamente, a las 3:30 ahí me empecé a despertar y moviéndome cosas, por supuesto, tanto personales como familiares. Y y bueno, pues la verdad que contento, un poquito como con miedo interno de que pues cuando te decides por hacer cosas que van encaminadas a tu propósito, pues sabemos que el diablo es el primero que no quiere y por ahí pueden empezarse a presentar algunas dificultades, ¿no? Que al final de cuentas sabemos que pues también ese propósito y esa voluntad pues tiene que sobrepasar ese miedo, ¿no? Así es que pues bienvenidos a todos, gracias otra vez aquí por la invitación. Totalmente. Y Hugo, el día de hoy vamos a estar concluyendo con este primer principio de 7, que para nosotros es el principal, es la llave maestra para abrir las puertas de las limitaciones espirituales, ¿verdad? Detrás de la cual la mayoría de las personas se encarcelan por su hábito de ir a la deriva. Y simplemente quiero recapitular un poquito la plática que tuvimos el miércoles pasado, hablando de la precisión del propósito. Y el día de hoy, Hugo, fue para mí como un manual. Se dice que en la vida como papás no hay un manual que te explique cómo hacer un mejor papá, cómo hacer un buen esposo, una buena esposa, cómo ser un buen hijo. No hay un manual. Y para mí, mis amigos, lo descubrí, porque vamos a estar escuchando 34 mensajes que el diablo inspiró para que podamos, de cierta forma, vivir de la manera de cómo esta inteligencia de Dios en nuestras vidas nos puede dar es una orientación hacia estas mejoras en nuestras vidas. Y quiero simplemente recapitular una parte que para mí fue muy importante, igual lo va a ser para ustedes, pero habla de cómo la imitación, en este caso de nosotros anterior, ¿verdad? De todo nuestro desarrollo y los que tenemos familia, hijos especialmente, entendamos que los hijos hacen lo que uno hace, dicen lo que uno dice y tienen los resultados que uno tiene prácticamente. Por eso la importancia de seguir preparándonos. Y dice que la imitación se extiende no solo a la expresión física, sino también a la expresión del pensamiento. Si los padres de un niño me temen, dice el diablo, ¿verdad? Y expresan su miedo dentro del alcance de la audición del niño,
este adquiera el temor. Este adquiere el temor. Y recuerden, decía el día de ayer, ¿cuáles son los pecados más importantes para usted? Y decía el miedo y la ignorancia. El miedo y la ignorancia. Y todo comienza por ahí. Por eso es que el gran pecado siempre es la ignorancia. Este adquiere el temor por medio del hábito de la imitación y lo almacena como parte de su stock subconsciente de creencias. Imagínate, sobre su stock o inconsciente, subconsciente de creencia. Ahora, si el instructor religioso del niño expresa alguna forma de miedo hacia mí, y todo lo hace y todos lo hacen de una forma u otra, ese temor se agrega al miedo, similar que la transmitieron los padres. Y las dos formas de limitación negativa se almacenen en la mente subconsciente para ser atraídas y utilizadas por mí más adelante en sus vidas. ¿Se dan cuenta cómo el romper estas cadenas emocionales, estas cadenas físicas, estas cadenas de limitación, de pensamientos limitantes, mis amigos, a corto, mediano y largo plazo, van a cobrar una factura impresionante? Así que, mi buen Hugo, vamos a iniciar con este estudio. Voy a tratar de no hacer muchas pautas porque todavía nos falta algo que tocar y vamos a dejar tiempo para que podamos interactuar con todas las personas, Hugo, después del comentario que puedas compartirles, porque sé que esta clase va a ser de gran bendición para todos nosotros, ¿ok? Claro, Carlos, y yo los invitaría a que Bien. de estos 33 listados, cada uno vaya revisando lo que más, el que más le mueva, que le preste atención a eso, porque es por ahí donde puede estar la oportunidad para seguir este crecimiento personal. Me expreso a través de las fuerzas que ustedes llaman el mal, las fuerzas negativas. Tanto el bien como el mal coinciden con la existencia. Una es tan importante como la otra. Entonces la doctrina de la predestinación es válida. Las personas nacen para triunfar o fracasar, para ser miserables o felices, para ser buenas o malas, y no tienen nada que ver con ello, ni tampoco pueden modificar su naturaleza. ¿Eso es lo que usted afirma? Definitivamente no. Todo ser humano posee un amplio marco de elección tanto en sus pensamientos como en sus acciones. Todo ser humano puede utilizar su cerebro para recibir y expresar pensamientos positivos, o puede utilizarlo para expresar pensamientos negativos. Su elección en este importante asunto define toda su vida. Por lo que ha dicho usted, puedo pensar entonces que los seres humanos poseen mayor libertad de expresión que usted o que su oposición. ¿Es eso verdad? Eso es cierto. La omnipotencia y yo estamos limitados por leyes de la naturaleza que son inmutables. No podemos expresarnos de ninguna manera que no coincida con estas leyes. Entonces, ¿es verdad que el hombre posee derechos y privilegios que no son accesibles ni a la omnipotencia ni al diablo? ¿Esa es la verdad? Sí, eso es verdad. Pero también podrías haber añadido que el hombre aún no es completamente consciente de este gran potencial. El hombre sigue considerándose como algo parecido a los gusanos de la tierra, cuando en realidad tiene más poder que todas las otras cosas vivientes juntas. La determinación del propósito parece ser una panacea para todas las maldades del hombre. Quizá no, pero puedes estar seguro de que nunca nadie se volverá autodeterminado sin ella. ¿Por qué no se les enseña a los niños la determinación del propósito en las escuelas públicas? Por la razón de que no existe un plan ni un propósito definidos detrás de ningún currículum escolar. Los niños son enviados a la escuela a sumar créditos y a aprender a memorizar,
y no para aprender lo que ellos quieren de la vida. ¿Qué tan bueno es un crédito escolar si no se puede convertir en las necesidades materiales y espirituales de la vida? Yo soy solo el diablo, no un adivinador de acertijos. Puedo deducir, por todo lo que usted dice, que ni las escuelas ni las iglesias preparan a los jóvenes del mundo con un conocimiento práctico de sus propias mentes. ¿Hay algo más importante para el ser humano que la comprensión de las fuerzas y circunstancias que influyen en su propia mente? Lo único de permanente valor para cualquier ser humano es el conocimiento funcional de su propia mente. Las iglesias no permiten que una persona indague sobre las posibilidades de esta, y las escuelas no la reconocen. ¿No está siendo usted un poco duro con las escuelas y las iglesias? No, simplemente las estoy describiendo como son, sin sesgos ni prejuicios. ¿No son las escuelas y las iglesias sus acérrimos enemigos? Sus líderes quizá piensen que lo son, pero a mí me impresionan solo los hechos. La realidad es esta, si es que debes saberla. Las iglesias son mis más útiles aliadas y las escuelas se colocan en un cercano segundo lugar. ¿Sobre qué bases, específicas o generales, hace usted tal afirmación? Sobre la base de que, tanto las iglesias como las escuelas, me ayudan a que las personas caigan en el hábito de la indecisión. ¿Se da usted cuenta de que su denuncia es sustancialmente una arrolladora acusación a las dos instituciones de mayor importancia y que han sido responsables de la civilización en su forma actual? Que si me doy cuenta, hombre, me regodeo en ello. Si las escuelas les hubieran enseñado a las personas a pensar por sí mismas, ¿dónde estaría yo ahora? Su confesión desilusionará a millones de personas cuya única esperanza de salvación se encuentra en sus iglesias. ¿No es algo cruel hacerles esto? La mayoría de las personas no estarían mejor viviendo en la placidez de la ignorancia que conociendo la verdad sobre usted. ¿A qué te refieres con el término salvación? ¿De qué están siendo salvadas las personas? La única manera de experimentar la salvación, para cualquier ser humano, es aquella que surge del reconocimiento del poder de su propia mente. La ignorancia y el miedo son los únicos enemigos de los que los hombres necesitan salvarse. Parece que para usted nada es sagrado. Te equivocas. Para mí es sagrado aquello que me domina, aquello a lo que temo. ¿Qué es eso? El poder del pensamiento independiente respaldado por la determinación del propósito. Entonces, ¿no les teme a muchas personas? Solo a 2 de cada 100 para ser exactos. Yo controlo a todos los demás. Démosles a las iglesias un descanso y volvamos a las escuelas públicas. Su confesión ha mostrado claramente que usted avanza y se perpetúa de una generación a otra por medio del ingenioso truco de tomar el control de las mentes de los niños antes de que tengan la oportunidad de aprender a utilizar sus mentes. Busco saber qué hay de malo con un sistema escolar público que permite que el diablo controle a tanta gente. También quiero saber qué se puede hacerle al sistema educativo para garantizarle a todos los niños la oportunidad de aprender, primero que tienen una mente y, segundo, cómo utilizar esa mente para atraer libertad espiritual y económica. Le estoy planteando la pregunta lo suficientemente definida, y puesto que ha subrayado la importancia de la determinación del propósito, estoy aquí y ahora advirtiéndole que su respuesta a mi pregunta debe ser determinante. Espera un momento a que recupere el aliento. Me has dado una orden. Parece extraño que acudas al diablo para aprender a vivir. Pensaría que acudirías a mi oposición. ¿Por qué no lo haces? Wow, mis amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, Hugo, porque esto es extremadamente importante. ¿Cuántas ocasiones, miren, y a mí me ha tocado, de hecho, junto con mi esposa, estos últimos días, el día pasado, miércoles, jueves, se están llevando a cabo las certificaciones de finales de año en las escuelas de mis hijos. Y es increíble cómo vamos descubriendo
esas deficiencias precisamente en el sistema educativo. Y quizás no podríamos cambiar todas estas plataformas de tantos y tantas y tantos y tantos años y tantas generaciones, pero lo que sí podemos hacer es cambiar la manera de cómo estamos educando a nuestros hijos desde su primera escuela, que es nuestros hogares. Y de ahí, Hugo, pudiéramos decir que de forma psicológica es donde empiezan a romper todo este tipo de limitaciones. Y platícanos un poquito de esa parte, porque mira lo que dice, ¿no? Cómo deseo saber cuál es el problema con un sistema de escuelas que permite al diablo controlar 98 de cada 100 personas. 98 de cada 100 personas. ¿Qué podemos compartirles aquí, Hugo? Yo subrayé el número 22 de la lista, que prepárense, ¿verdad? Porque la lista viene muy, muy específica, que tiene que ver todo con esto que tú mencionas, que dice así, ¿no? Enseña a los niños el peligro de creer en cualquier cosa simplemente porque sus padres, instructores religiosos u otras personas dicen que es así. Entonces, el primer punto es nosotros como padres, precisamente de entrada, no confiarles completamente, ¿verdad? Educación a nuestros hijos, porque va a ser un primer error de nosotros. Inclusive, eh, quienes tenemos niños más chiquitos que los metemos en la guardería, psicológicamente hablando, si los metes a una guardería desde los 2 añitos hasta los 6 añitos o 7, pues aguas, porque es un peligro si tú no estás al pendiente de cuál es realmente el acompañamiento que le están dando, ya que ahí se va a formar la estructura de la personalidad. Y luego entonces, Carlos, pues es súper esencial que cuestionemos nosotros nuestro estilo de paternidad, precisamente porque si nos cachamos siendo este modelo autoritario, recuerdo mucho una plática de una amiga en paz descanse, Pati Bello, que nos decía, ¿no? Eh, Cualquiera de estos dos extremos, ya sea autoritario o ya sea permisible, cualquiera de estos dos extremos tiene un impacto totalmente negativo en los niños, precisamente por esta parte, que no les permitimos que piensen por sí mismos y que es 1000 veces mejor, ¿verdad? Este, perdón, que si combinas un padre autoritario con una madre permisiva o viceversa, peor tantito, ¿no? Luego entonces es importantísimo que también nos cuestionemos nosotros cuál es el modelo de paternidad o estilo de crianza que recibimos de parte de nuestros padres y empezar a trabajar ahora sí que duro y macizo, ¿verdad? Como decimos por acá, pues lo que dejó, lo que marcó nuestro estilo de paternidad, para después empezar a aplicar este término tan básico, tan fácil que se escucha, pero muy difícil a veces, y mucho trabajo, pero aprender a desaprender para después volver a aprender. Me Por ahí va encantó, la invitación, ¿no? me encantó. Me encantó. Repite otra vez esto que hablaste. Sí, es aprender a desaprender para volver a aprender. Y es ponernos, Carlos, como niñitos, ¿no? Pero ahora unos niños maduros, literalmente, unos niños que están, dice, y que se lo súper recomiendo, el doctor Mario Alonso Puig, ¿va? Que nos mantengamos siempre como niños que se sorprenden, con esa capacidad de sorprendernos de la vida, ¿no? Siempre mantenernos sorprendidos, porque de ahí, pues es donde va a venir, pues todo este nuevo conocimiento, ¿verdad? Para que nos permita, pues, ir evolucionando, que es el Total, objetivo. totalmente. Y la experiencia de vida, ¿verdad? Porque a veces vamos creciendo por la vida y como dices tú, la idea es ser como niños siempre, pero no actuar como niños, porque hay ocasiones en donde esas mismas experiencias dice que el hombre es el único animal
que se equivoca por 2 veces, ¿verdad? Y cuántas ocasiones nos pasa el que no hacemos esa conciencia y esa humildad, sobre todo para aprender, porque en la medida que uno cierra lo que es el sentido del conocimiento, en ese momento dejamos de crecer. Por eso la importancia de siempre tener esa humildad para aprender. Así que gracias, Hugo, y vamos a iniciar y vamos a continuar con esta lectura, ¿ok? Gracias. Su Majestad, es usted quien está en juicio aquí, no yo. Quiero la verdad y no soy determinante en cuanto a la fuente por la cual la obtenga. Existe algo radicalmente equivocado con el sistema educativo que nos ha resultado en una hoja de balance, con la vida con saldo irremediablemente en rojo y buscando a tientas el camino hacia la autodeterminación, como si fuésemos animales perdidos en la jungla. Deseo saber 2 cosas sobre este sistema. Primero, ¿cuál es su mayor debilidad? Segundo, ¿cómo podemos eliminarla? El terreno es suyo, nuevamente. Por favor, concrétese a la pregunta y por favor, deje de intentar atraerme tramposamente hacia la discusión de temas profundos y abstractos. Eso es determinante, ¿no es así? No me dejas otra opción que la de responder de manera directa. Para comenzar con la escuela pública, el sistema aborda el tema de la educación desde el ángulo equivocado. El sistema escolar se esfuerza por enseñarles a los niños a memorizar hechos, en lugar de enseñarles a utilizar sus mentes. ¿Eso es todo lo que hay de malo con el sistema? No, eso es solo el principio. Otra de las mayores debilidades del sistema escolar es que no implanta en las mentes de los niños ni la importancia de la determinación del propósito, ni hace el intento por enseñarles a los jóvenes a ser determinados sobre cualquier aspecto. El principal objetivo de toda enseñanza es obligar a los estudiantes a saturar su memoria de datos y hechos en lugar de enseñarles a organizar y hacer uso práctico de esa información. Este sistema de saturación concentra la atención de los estudiantes en la acumulación de créditos, pero pasa por alto la importante pregunta sobre cómo utilizar el conocimiento en los asuntos prácticos de la vida. Este sistema produce graduados cuyos nombres están inscritos sobre certificados de pergamino, pero cuyas mentes están vacías de autodeterminación. El sistema escolar arrancó mal desde el principio. Las escuelas comenzaron a ser instituciones de alto aprendizaje, que funcionaban completamente para los pocos elegidos cuya fortuna y familia les daban derecho a la educación. Así, todo el sistema escolar comenzó en la cima y descendió al nivel más bajo. No es de sorprenderse que el sistema se niegue a enseñarles a los niños la importancia de la determinación del propósito, cuando el sistema, por sí mismo, ha evolucionado, literalmente, a través de la indeterminación. ¿Qué podría corregir esta debilidad del sistema escolar público? No nos quejemos de la debilidad del sistema, a menos de que estemos preparados para ofrecer un remedio práctico con el que puede ser corregido. En otras palabras, mientras estamos discutiendo la importancia de la definición de un plan y de un propósito, tomemos nuestra medicina y seamos determinados. ¿Por qué no dejas en paz a las escuelas y las iglesias y te ahorras muchos problemas? ¿Acaso no sabes que estás metiendo tu nariz en los asuntos de las 2 fuerzas que controlan al mundo? Wow. Supongamos que muestras a las escuelas y las iglesias como débiles e inadecuadas para las necesidades de los seres humanos. ¿Qué pasaría entonces? ¿Con qué reemplazarían a estas 2 instituciones? No trate de evadir mis preguntas con el viejo truco de hacer una contrapregunta. No estoy proponiendo reemplazar las escuelas y las iglesias, sino que propongo descubrir, si puedo, cómo pueden estas fuerzas coordinadas ser modificadas de manera que sirvan a las personas, en lugar de mantenerlas en la ignorancia. Prosiga y deme una lista detallada de todos los cambios en el sistema escolar público que lo mejoraría. ¿Así que quieres la lista completa? ¿Deseas los cambios sugeridos en el orden de importancia? Describa los cambios necesarios tal y como lleguen a usted.
Me estás obligando a cometer un acto de traición en contra mía. Pero bueno, Ok, mis amigos, agárrense, agarrémonos, ¿ok? Porque aquí viene la guía que tenemos que hacerlo como un ritual diario de las mejoras que tenemos que hacer en nuestros hijos, mis amigos. Y de la misma manera que vamos a hacer este inventario en nuestros hijos, probablemente va a entrar en nuestras mentes, pero es demasiado tarde. ¿Cómo puedo hacer esas aquí está. mejoras? Revertir el... ¿Cómo puedo yo hacer esos cambios? Pues en este preciso momento vamos a escuchar de esta guía que si yo no sé para ustedes, pero para mí, la acabo de poner como estas tablas de mandamientos de comportamiento que sé que van a ser de un impacto, impacto en su manera de pensar de esos niños que están absorbiendo como esa esponja en sus vidas y en su determinación hacia lograr los objetivos que queremos en ellos. Y si no, es importantísimo el hacer esa introspección de cómo puedo mejorar en mi vida de papás, de esposos, de hijos, de todo. Así que pongamos atención en esta guía de padres que nunca nos habían dado. actual sistema otorgándoles a los niños el privilegio de dirigir el trabajo en su escuela, en lugar de seguir reglas ortodoxas diseñadas solo para impartir conocimiento abstracto. Permitir que los instructores actúen como los estudiantes y que los estudiantes actúen como instructores. 2. Siempre que sea posible, organizar todo el trabajo escolar en métodos definidos a través de los cuales el estudiante pueda aprender mediante la acción, y dirigir el trabajo en clase de tal manera que cada estudiante se involucre en alguna forma de labor práctica que esté conectada con los problemas cotidianos de la vida. Las ideas son el inicio de todo logro humano. Enseñar a todos los estudiantes a reconocer las ideas prácticas que pueden ser beneficiosas en la adquisición de lo que exigen de la vida. Muy bien, estamos en la página número 223. La página 223 tiene que ser esta página donde va a ser el antes y el después de ese estudio, de este estudio que estamos haciendo, mis amigos. Está hablando en la página número 223, el punto número 3. Enseñar a los estudiantes cómo administrar y utilizar el tiempo y, sobre todo, enseñarles la verdad acerca de que el tiempo es el valor más grande que es accesible a todos los seres humanos y también el más barato. Enseñar al estudiante los principales motivos por los que todas las personas son influidas y mostrarle cómo utilizar estos motivos para cubrir las necesidades y los lujos de la vida. Enseñar a los niños qué comer, cuánto comer, y cuál es la relación entre el comer adecuadamente y la buena salud. Enseñar a los niños la verdadera naturaleza y el funcionamiento de la emoción del sexo, y sobre todo, enseñarles que puede ser transmutada en una fuerza motivante, capaz de elevarlos a los más altos logros. Enseñar a los niños a ser determinados en todas las cosas, comenzando por la elección de un propósito mayor bien definido en la vida. Enseñar a los niños la naturaleza y las posibilidades del bien y del mal en el principio del hábito, utilizando como ejemplos con los cuales dramatizar el tema, las experiencias cotidianas de los niños y los adultos. Enseñar a los niños cómo es que los hábitos se vuelven permanentes a través de la ley del ritmo hipnótico e influenciarlos para que adopten, mientras sea en menor grado, los hábitos que los llevarán al pensamiento independiente. Enseñar a los niños la diferencia entre derrota temporal y fracaso, y mostrarles cómo buscar la semilla del beneficio equivalente que surge con cada momento de derrota. Enseñar a los niños a expresar sus propios pensamientos sin miedo y a aceptar o rechazar, a voluntad, todas las ideas de los demás y reservándose, siempre, el privilegio de confiar en su propio juicio.
Enseñar a los niños a tomar decisiones rápidas y a cambiarlas, sino del todo, lentamente y con renuencia, y nunca sin una razón determinada. Enseñar a los niños que el cerebro humano es el instrumento con el que uno recibe del gran almacén de la naturaleza, la energía que se especializa en los pensamientos definidos, que el cerebro no piensa, pero sirve como un instrumento para interpretar los estímulos que provocan el pensamiento. Enseñar a los niños el valor de la armonía en sus propias mentes, y que ésta se adquiere solo a través del autocontrol. Enseñar a los niños la naturaleza y el valor del autocontrol. Enseñar a los niños que existe una ley que incrementa las ganancias, la cual puede y debe ser puesta en operación mediante el hábito de brindar siempre un mayor y mejor servicio del que se espera de ellos. Enseñar a los niños la verdadera naturaleza de la regla dorada, y sobre todo, mostrarles que a través de la puesta en marcha de este principio, todo lo que ellos hagan por y para otros, también lo harán por y para sí mismos. Enseñar a los niños a no expresar opiniones a menos que provengan de hechos o ideas que puedan ser razonablemente aceptadas como hechos. Enseñar a los niños que los cigarrillos, el alcohol, las drogas y los excesos en el sexo destruyen la fuerza de voluntad y llevan al hábito de la indecisión. No prohibir estos males, solo explicarlos. Enseñar a los niños el peligro de creer todo simplemente porque sus padres, sus tutores religiosos o alguien más lo dice. Enseñar a los niños a enfrentar los hechos, sean o no agradables, sin recurrir al subterfugio o a la excusa. Enseñar a los niños a promover el uso de su sexto sentido, a través del cual las ideas se presentan por sí mismas en sus mentes, provenientes de fuentes desconocidas, y a analizar todas esas ideas cuidadosamente. Enseñar a los niños todo el significado de la ley de compensación, tal y como fue interpretada por Ralph Waldo Emerson, y mostrarles cómo funciona la ley en los asuntos pequeños y cotidianos de la vida. Enseñar a los niños que la determinación de un propósito, respaldada por planes definidos y aplicados de manera persistente y continua, es la forma más eficaz de oración accesible a los seres humanos. Enseñar a los niños que el espacio que ellos ocupan en el mundo es medido en definitiva por la calidad y la cantidad de servicio útil que presten al mundo. Enseñar a los niños que no existe problema que no tenga una adecuada solución, y que la solución a menudo se encuentra en la circunstancia que crea el problema. Enseñar a los niños que sus verdaderas limitaciones son aquellas que ellos implantan o que permiten que otros implanten en sus propias mentes. Enseñar a los niños que todas las escuelas y todos los libros de texto son implementos elementales que pueden ser útiles en el desarrollo de sus mentes, pero que la escuela verdaderamente valiosa es la gran universidad de la vida, en donde se tiene el privilegio de aprender de la experiencia. Enseñar a los niños a ser honestos consigo mismos en todo momento, que no podrán complacer a todos y, por lo tanto, a hacer un buen trabajo complaciéndose a sí mismos. Esa es una lista imponente, pero parece notable por el hecho de que ignora prácticamente todo tema que ahora se enseña en las escuelas públicas. Esa era la intención. Sí. Tú me pediste una lista de los cambios sugeridos en el programa de la escuela pública que pudiese beneficiar a los niños. Bueno. Ahí está, mis amigos. ¿Qué podemos decir de todo esto, Hugo? Porque yo no sé para ustedes, pero esto tiene que ser parte de nuestro estilo de vida, porque ahí está mucho de lo que enseñamos, mostramos, sentimos, no solamente de forma personal, pero lo que se está impartiendo en la educación emocional de todo lo que son nuestros hijos. Y esto, Hugo, creo que se aplica a cualquier actividad que hacemos en nuestro vivir diario. ¿Cómo ves esta guía? Sí, Impresionante. definitivamente, y te comparto una frase, ¿no? Del sacerdote Lapuente, un señor completamente con tanta experiencia, ¿no?
en una de sus conferencias nos decía, no les digo todo esto para que piensen como yo, sino para que piensen. Y por supuesto que está súper aplicado en el libro, ¿no? Todo esto no está escrito para que pensemos o queramos eh, eh, creer que tenemos que meternos toda esta información en nuestra mente, ¿no? Como si fuera una verdad absoluta, sino precisamente para que pensemos, ¿no? Y desde ese criterio personal, pues vayamos sacando precisamente nuestras propias conclusiones y nuestra propia riqueza, ¿no? Y desde ahí, pues viene la práctica, ¿no? ¿Qué Yo me, que, parte? Ujú. perdón, yo me quedo nada más, Carlos, con 3 puntos. Por eso les decía, vayan haciendo cada uno de ustedes su lista de qué es lo que más les movió de cada uno de estos puntos. Por supuesto que lo tienes que volver a leer, ¿no? Y leerlo con detenimiento, con conciencia. Inclusive, si uno de los puntos te va moviendo, detente en ese y vele buscando, esculcando, ¿verdad? Para que entonces saque la verdadera riqueza que te está moviendo ese punto. Y yo me quedo pues con 3 nada más, ¿verdad? El número 22 que tenía que ver con cuestionarme yo como papá sobre mis argumentos que le doy a mis hijos, ¿no? Mi modelo de paternidad que estoy influyendo en ellos, cuestionármelo y empezar a rescatar qué de lo que yo aprendí de mis padres es funcional, ¿no? Hoy en día para con mis hijos y si realmente los estoy inclinando en este propósito de ellos, no mi propósito. Y le pregunto yo a mi niño, hijo, ¿cuál es tu propósito de vida? Tiene 7 años, me dice, yo quiero ser ajedrecista mundial. Y yo le digo, perfecto, lo puedes lograr, ¿verdad? O sea, jamás le voy a robar ese sueño porque es su sueño, no mi sueño. A mí me encantaría que fuera futbolista profesional, pero no es mi sueño, ¿verdad? Es su sueño. Y tengo que estar cuestionándome, ¿no? Constantemente este modelo de paternidad. El 2, pues obviamente con el tema de la mente y las limitaciones. Subrayé 2 frases que te las comparto, la de Albert Einstein, que dice, si lo puedes imaginar, lo puedes crear, Ya. ¿no? Y la de típica, la de Walt Disney, si lo puedes soñar, lo puedes hacer, ¿verdad? Y tal vez estas 2 frases para mí representan mucho porque entonces me están dando indicadores que cada vez que yo me cache diciendo frases limitantes, peligro, no solamente para mí en mi vida personal, sino que la voy a vomitar, y valga, disculpen la palabra, pero le voy a vomitar a mi hijo esa limitación y lo voy a embarrar, ¿no? Literalmente, y ahí se va a ir la cadenita. Y el último, que es la 33, enseña a los niños a ser ellos mismos en todo momento, ¿no? Y aquí quiero recalcar mucho esta parte de que tu niño siempre va a depender completamente de ti. Por lo tanto, cuida mucho, cuida bastante su individualidad, ¿no? Que al final de cuentas es la vida de él, no es tu vida. Y recuerdo lo que decía en la clase anterior, eh, que algo esencial es que nosotros no limitemos, vaya, no limitemos el sueño de nuestros niños porque es precisamente la vida de ellos y nosotros lo único que les debemos, ¿verdad? O sea, error, el que esté pensando en que, ya que mi niño crezca, le voy a dar todo lo que necesite para que él también me pague lo que yo le estoy dando. No nos deben nada a nuestros hijos, tenemos que tener esa mentalidad. Nosotros les debemos, ¿verdad? Porque nosotros fuimos los procreadores de ellos y les debemos el que ellos tienen que tener el conocimiento suficiente para poder ir en búsqueda de su propio propósito y esa tal vez sea nuestra mejor paga, el que ellos logren encontrar su propósito y sentirte complacido de que fuiste un camino correcto para que él alcanzara su propósito. Con esto me quedo, Carlos. Wow, increíble, poderoso, poderoso. Miren el principio de la llave maestra que abre las puertas de la limitación, detrás de la cual la mayoría de las personas se encarcelan por su hábito de ir a la deriva. Ahí están estos grandes mensajes
Y bueno, en este capítulo de la precisión del propósito, por eso estamos tomando este tiempo de adicionar experiencias de vida, porque prácticamente es lo que va a permitir la dirección hacia ese futuro próximo, si tú lo deseas y si tú lo quieres también. Así que vamos a la recta final de este mensaje y poder concluir ese gran capítulo número 6 del libro Más astuto que el diablo. Así que vamos a cerrar con esta parte y iniciemos con los comentarios, ¿ok? Pues eso es lo que obtuviste. Algunos de los cambios que usted sugiere son tan poco ortodoxos que impactaría a la mayoría de los educadores hoy en día. ¿No es cierto? La mayoría de los educadores de la actualidad necesitan ser impactados. Un buen sobresalto a veces ayuda al cerebro que ha estado atrofiado habitualmente. ¿Acaso los cambios que usted sugiere para las escuelas públicas les darán inmunidad a los niños contra el hábito de la indecisión? Sí, ese es uno de los resultados que traerían los cambios. Pero también hay otros. ¿De qué manera podrían los cambios sugeridos ser impuestos en el sistema escolar público? Usted sabe, por supuesto, que es difícil implantar una nueva idea en la mente de un maestro como lo es interesar a un líder religioso en hacer cambios. Las clases deberían abolirse por completo. Deberían de reemplazarse por mesas redondas o por un sistema de conferencias como lo hacen los empresarios. Todos los estudiantes deberían de recibir instrucción y orientación individual sobre temas que no pueden ser impartidos adecuadamente de forma grupal. ¿Algún otro cambio? Toda escuela debería de tener un grupo auxiliar de instructores formado por profesionistas, empresarios, científicos, artistas, ingenieros y periodistas, cada uno de los cuales impartiría a todos los estudiantes un conocimiento práctico de su propia profesión, negocio u ocupación. Esta enseñanza debería ser conducida a través de un sistema de conferencias, a fin de ahorrarles tiempo a los instructores. Lo que usted ha sugerido es, en efecto, un sistema auxiliar de instrucción que les daría a todos los estudiantes un conocimiento operativo sobre los asuntos prácticos de la vida a partir de la fuente original. ¿Es esa la idea? Lo has puesto acertadamente. Descartemos el sistema escolar público y volvamos por el momento a las iglesias. Toda mi vida he escuchado a los clérigos impartiendo sermones en contra del pecado y advirtiendo a los pecadores que se prevengan y se arrepientan para poder ser salvados. Sin embargo, nunca he escuchado a ninguno de ellos decirme lo que es el pecado. ¿Podría usted iluminarme en este tema? El pecado es todo aquello que uno hace o piensa y que provoca infelicidad. Los seres humanos que se encuentran en óptimas condiciones físicas y espirituales deberían de estar en paz consigo mismos y siempre felices. Cualquier forma de miseria mental o física señala la presencia del pecado. Nombre algunas de las formas más comunes de pecado. Es un pecado comer con exceso porque eso lleva... Ok, mis amigos, en este final de estos mensajes, recuerden aquí es esto, nos está dando esta clave. ¿Cuál forma de miseria, cualquier forma de miseria mental o física, inmediatamente hace la presencia del pecado? Y nos está hablando algunas formas comunes de pecado. Entonces, si hay esta miseria mental o física que no hacemos conciencia, eso pudiéramos decir que de forma espiritual es un pecado. Y hay que combatirlo, hay que combatirlo. Entonces, mira cómo nos van a dar ciertos puntos importantes que sería muy bueno que pudiéramos también analizarlo como parte de este inventario de crecimiento personal. Una mala salud y a la miseria. Es un pecado la sobrecomplacencia en el sexo, porque eso destruye la fuerza de voluntad y conduce al hábito de la indecisión.
Es un pecado permitir que la mente de uno sea dominada por pensamientos negativos de envidia, avaricia, miedo, odio, intolerancia, vanidad, autocompasión o desánimo, porque estos estados mentales conducen al hábito de la indecisión. Es un pecado hacer trampa, mentir y robar, porque estos hábitos destruyen el respeto por uno mismo, dominan la conciencia y conducen a la infelicidad. Es un pecado permanecer en la ignorancia, porque eso conduce a la pobreza y a la pérdida de la confianza en uno mismo. Es un pecado aceptar de la vida cualquier cosa que uno no quiera, porque esto demuestra una imperdonable pereza para utilizar la mente. Es también un pecado divagar por la vida sin un objetivo, proyecto o propósito definidos. Sí, porque este hábito conduce a la pobreza y destruye el privilegio de la autodeterminación. Asimismo, lo despoja a uno del privilegio de utilizar la propia mente como un medio de contacto con la inteligencia infinita. ¿Es usted la principal fuente de inspiración del pecado? Sí. Es mi tarea ganar el control de las mentes de las personas en toda forma posible. Wow. ¿Puede usted controlar la mente de una persona que no comete ningún pecado? No puedo, porque esa persona nunca permite que su mente sea dominada por ninguna forma de pensamiento negativo. No puedo introducirme en la mente de alguien que nunca comete pecados, ya no digamos controlarla. ¿Cuál es el pecado más común y más destructivo? El miedo y la ignorancia. ¿Tiene algo más que añadir a la lista? No hay nada más que añadir. ¿Qué es la fe? Es un estado mental en el cual uno reconoce y utiliza el poder del pensamiento positivo como un medio por el cual se entra en contacto y hace uso del almacén universal de la inteligencia infinita a voluntad. En otras palabras, la fe es la ausencia de todas las formas de pensamiento negativo. ¿Esa es la idea? Sí, esa es otra manera de describirla. ¿Posee un indeciso la capacidad para utilizar la fe? Puede tener la capacidad, pero no la utiliza. Todos poseen el potencial para despejar su mente de todos los pensamientos negativos, y así, beneficiarse con el poder de la fe. Poniéndolo de otra forma, la fe es la determinación de un propósito respaldado por la convicción en la obtención del objeto de ese propósito. ¿Eso es correcto? Exactamente, esa es la idea. Dice, la mayoría de los educadores de hoy día necesitan un shock mental, un calambre cerebral. Un buen choque a menudo ayuda al cerebro atrofiado por el hábito, Increíble mensaje. ¿Qué es la fe? Es un estado mental en el que uno reconoce y usa el poder del pensamiento positivo como un medio de hacer contacto y recurrir a su voluntad, a la reserva universal de la inteligencia infinita, que es en plano general y absoluto el poder de Dios en nuestras vidas. Impresionante mensaje, Hugo. ¿Qué nos quedamos? ¿Qué nos quedamos? Platícame. Tenemos todavía 5 minutitos más. Yo por último, sí, claro, yo por último, Carlos, que seamos muy, pero muy pacientes en este propósito. A mí me costó 30 años, ¿no? 35 años descubrir mi propósito, porque fui ahora sí que a la deriva, ¿no? Con diferentes experiencias en mi plan personal, por no saber quién soy, qué quiero, hacia dónde voy, ¿no? Y en esos 30 años, 25, pues fueron muchos errores, ¿no? Que al final de cuentas tuvo que haber no solamente una autocompasión por los errores que se van cometiendo, sino llega un momento preciso donde le vas encontrando la riqueza y el valor a cada uno de estos procesos, ¿no? ¿Por qué digo que me costó 30 años? Porque hasta ya después de
de haber vivido 5 años en una comunidad religiosa, haber estado un año en el limbo, me fui a Estados Unidos a trabajar, estuve como en 2, 3 empleos diferentes, hasta en un retiro, Carlos, por eso digo el silencio es fundamental, de los jesuitas, 8 días en silencio totalmente, pura introspección. Ahí en ese segundo retiro de ignaciano fue donde encontré mi final propósito, ¿no? Y por supuesto les digo, sean pacientes y los signos claros de que es tu propósito, por ahí les había mandado 4 puntos que tienes que identificar, pero sobre todo tiene que haber alegría, gozo y paz, ¿no? Eso te determina que es el camino correcto hacia donde es tu propósito, ¿no? Y créeme que el más contento, por supuesto, que es este Dios, ¿verdad? Que lo único que espera de ti es que seas la mejor versión de ti, la mejor versión de ti. Así es que pues ahí está la invitación y pues te deseo, por supuesto, que encuentres tu propósito y vivas en función de él. Muchísimas gracias. La próxima clase, mis amigos, los voy a dejar este fin de semana para que podamos interactuar y algún otro mensaje, Hugo, que quieras compartirles, ¿verdad? Para que cerramos esta conferencia. Para mí, yo sería una introspección, como dices tú, no tenemos que ser buenos en todo porque la vida nos va a ir dando esas experiencias de hacia dónde es donde tenemos que enfocarnos y en qué es lo que tenemos que ir trabajando. Así que, qué mensaje o qué sugerencia darías desde tu punto de vista profesional, Hugo, para tomar una acción concreta y poder iniciar un plan de vida, porque sería un plan de vida, el tener prácticamente esta precisión del propósito? Sí, pues mira, ya ahorita con todo el contenido que hemos estado revisando, estaríamos en un momento muy oportuno para hacer este espacio de silencio y por supuesto como principal requisito, por favor no te autoengañes, ¿verdad? O sea, préstale mucha atención a no caer en este autoengaño y empezar a revisar, Carlos, cuáles son los puntos que más te movieron, ¿no? Como para no estar, eh, digamos, sé que todos tenemos muchas ocupaciones, pero que sí te des el espacio y mínimo el permiso para ir revisando cuáles son las cosas que más te movieron. Los jesuitas le llaman mociones del espíritu. Y estas mociones del espíritu precisamente son estas cuestiones internas que hay que ponerles voz y hay que ponerles palabra, ¿no? Y eso es lo que ya nos corresponde a cada uno de nosotros, ponerles voz y palabra a estas mociones del espíritu que están ahí y que va a ser muy fácil el que queramos taparlas, contaminarlas, no escucharlas, por cualquier cosa las podemos limitar y contaminar, principalmente por las ocupaciones, es que tengo que trabajar, es que no tengo tiempo y todo el sinfín de excusas que pudiéramos poner. Así es que dense el espacio, el momento para revisar y para que puedas sacarle el mejor aprendizaje que te está invitando hoy la vida a través de esta grandiosa lectura. Pues ahí está, mis amigos, un gran mensaje y bueno, apreciamos muchísimo el tiempo para todos ustedes, los que están allá en Salt Lake City, que estará ya iniciando esa gran sesión con cientos y cientos de personas en nuestro gran evento anual. Les mando un fuerte abrazo y bueno, prepárense porque el día lunes vamos a iniciar con este capítulo número 7, que es ahora la autodisciplina, que no solamente es quedarnos en estos mensajes que nos está platicando Hugo, pero ahora tenemos que tener el proceso, el segundo de los 7 principios que conducen a la libertad espiritual, física y emocional. Autodisciplina.